Oh Señor, tú eres el rey de esta casa. Y hoy proclamamos tu nombre. Ok, quiero invitarles a abrir la escritura en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y en medio de todo el simbolismo y de toda la tarea que conocemos, de todo lo que ocurre en Apocalipsis, quisiera resaltar el versículo 6 para nuestra apreciación acerca de las traducciones bíblicas. Mire lo que dice el versículo 6. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno. ¿Y qué había que hacer con ese evangelio eterno? Dice, este evangelio eterno es para predicarlo o para anunciarlo a los que moran ¿en dónde? En la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es una de las tareas que tenemos que hacer con el evangelio. Nuestros hermanos han profundizado en diferentes temas y esto nos ha bendecido mucho. Yo sé que es, bueno, quizás más que profundizar es introducirnos, porque profundizar todavía nos tomaría mucho tiempo. Pero el Señor a lo largo de la historia ha capacitado y ha dotado a sus hijos para que puedan hacer esta tarea de llevar el evangelio a toda lengua, tribu y nación. Ese es un gran desafío para todos nosotros. Es impresionante. Yo traté de actualizar recientemente esta información, porque no sé si alguno de mis hermanos la compartió, no estoy seguro. Pero en el mundo hay, en forma estadística, 7.362 idiomas. 7.362 idiomas. Y solo, escuche esto con mucha atención, 677 idiomas tienen la Biblia completa. Esto es equivalente, ¿sabe a cuánto? Al 9%. O sea que la tarea está larga, está amplia. Y nosotros a veces nos confiamos de que en las grandes ciudades y en los idiomas más predominantes, pues la Biblia ya está en nuestro idioma, pero desconocemos que hay muchos pueblos, muchas tribus, como dice aquí. De hecho, la palabra naciones que se usa aquí en el Nuevo Testamento tiene que ver con eso, con etnia, que tiene diferente cultura, diferente idioma y realmente a eso está haciendo referencia. Quiere decir, mis hermanos, que esta parte del trabajo de la proclamación del Evangelio, como nos mencionaba Daniel hace 15 días, creo, tiene un anclaje allá en Mateo 28, en la Gran Comisión, o lo que nosotros entendemos como la Gran Comisión. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, a todas las etnias, a todas las lenguas, para mostrar que el reino de los cielos se ha acercado y que el evangelio tiene esa característica transcultural, ¿sí? Que trasciende absolutamente toda cultura y está por encima de toda cultura, en el sentido que tendríamos que definir que es la cultura del reino, el mensaje del reino que está siendo puesto en cada idioma. Entonces el desafío es grande. Cuando hablamos de William Carey en la India, el desafío es grandísimo con lo que había que hacer. Pero no es menor hacia este lado del continente. Nosotros tenemos todavía muchísimas lenguas sin traducción de la Biblia en su idioma. Y si vamos cerrando un poquito el círculo, no vamos a hablar solo del continente, sino que vamos a hablar hoy un poco de Colombia, Pero antes de ir al tema de Colombia, sí me gustaría mencionar un poco el tema del continente. Yo quiero compartirles hoy una pequeña foto sencilla de un hermano que conocí
hace un par de años. A ver si yo puedo proyectar esto. Creo que está en los dispositivos. Y también va a estar aquí, ¿cierto? Ok, estamos ahí. El Señor me dio la oportunidad y por gracia de Dios pude conocer a este hermano, Marcos Bean. Lo conocí cuando tuvimos el seminario de fundamentos en Estados Unidos y lo que teníamos que hacer era como una rendición de cuentas del trabajo que se hace con equipando siervos en cada país. Entonces está la rendición de cuentas de cada facilitador o cada coordinador en cada país. Para mí fue una sorpresa y quiero contar esto como testimonio cuando el pastor Pablo James, que es el encargado de equipando siervos, nos lleva a una mesa de trabajo, a una junta de trabajo en una de las oficinas de la iglesia en Cleveland y lo que nos encontramos allí realmente es una cantidad de personas que están haciendo obra misionera en diferentes lugares del mundo y eso pues me impactó mucho porque yo pensé que solo era equipando siervos en Bolivia y aquí en Colombia y encontré que había trabajo en la India, había trabajo en el Medio Oriente, había trabajo en Europa, prácticamente tratando de abarcar todos los continentes. Y este hermano, yo creo que para ese entonces, cuando lo conocí, creo que tendría unos 75 años, 75 años. Yo pensé que estaba haciendo solamente rendición de cuentas de su trabajo como misionero. Él fue enviado al Perú y está en las selvas del Perú. Cuando estaba en Cleveland, estaba en un tratamiento médico porque por su estadía en el Perú, en la selva, y el tipo de alimentación y de bebidas, él adquirió o en su cuerpo se introdujo una bacteria. Y es una bacteria que le está comiendo literalmente su parte o su aparato digestivo. Y lo que trataban de hacer, estaba en un tratamiento, era ver si podían erradicar la bacteria. Él ya tiene edad de jubilación, es americano, tiene edad de jubilación. Ustedes saben que el sistema americano funciona diferente y ellos realmente cuando llegan a la edad de 62 años los hombres realmente se jubilan, ¿sí? Se retiran y ya tienen, digamos que su pensión alcanzada y están tranquilos. Y cuando él da su informe misionero, él dice que la iglesia per se lo envió a Perú para trabajar 2 años como misionero. 2 años. Pero en este momento que él da su informe, cumple 20 años trabajando en las selvas del Perú. Y uno se pregunta qué es lo que motiva a las personas. Porque en mi lógica latinoamericana, yo diría, a mí que me inviten a ir a Estados Unidos a ser misionero. ¿Quién no quisiera ir a Estados Unidos a ser misionero? Entre comillas lo digo. Pero estos que son gringos, son americanos, tienen absolutamente todo. Lo que están haciendo es dejando de lado para irse a servir al Señor. Él es especialista en griego koiné. Y lo que ha hecho es durante estos 20 años trabajar en la traducción del griego al Nuevo Testamento para la lengua nativa en la etnia en la que él se encuentra en el Perú. Para terminar el testimonio de Marcos, pude conocer a Marcos y a su hijo Eric. Eric nos llevó luego a conocer un joven como de 25 años, de 2 años de casado, hablaba el español por el trabajo de su papá en Perú y él fue nuestro guía turístico para ir a conocer el parque de las cataratas del Niágara. Y yendo de camino, yo voy en la parte de adelante de la camioneta hablando con él y le pregunto a este americano qué es lo que quiere hacer y me dice, estoy preparándome con mi esposa y aprendiendo el idioma, algún idioma de las líneas árabes para ir como misionero a Medio Oriente. Y bueno, yo digo, el Señor sigue usando personas en diferentes partes del mundo. ¿Saben cómo termina esta reunión? Cada uno de nosotros tiene que dar una petición de oración por el trabajo que se está haciendo en cada país.
Y la petición de Eric es, me falta un 10% para terminar la traducción. Solo ayúdenme a orar al Señor, que me conceda 6 meses más de vida para terminar mi trabajo. Eso fue lo que pidió. Ni siquiera pidió sanidad, solo pidió un poco más de tiempo para terminar su labor. Y yo creo que esto es importante verlo y conocerlo porque es la gracia y la obra de Dios operando en nuestros corazones para que podamos hacer la misión y para que podamos hacer la labor. Yo no quiero resaltar a Marcos, Bin, más bien ver la gracia de Dios en cómo Dios sigue usando instrumentos para su servicio. Amén. Ahora hablemos un poquito de la Biblia para los pueblos indígenas en Colombia. Este objetivo está trazado por la Sociedad Bíblica Colombiana. Yo conocí este proyecto hace como unos 10 años, cuando tuve la oportunidad de hacer un diplomado para Antiguo Testamento con la Sociedad Bíblica Colombiana. Y ahí conocí este proyecto. El objetivo es llegar a este pueblo nativo. Ellos van a trabajar con 2 pueblos. Vamos a hablar un poco del primero, conformado por cerca de 200,000 indígenas, y el objetivo es llegar con la Biblia completa en su idioma. A esta etnia es los Nasa Yuhue. Los Nasa Yuhue. Los Nasa, o el pueblo Nasa, también conocido como el pueblo Páez, es el que comprende la parte suroccidente de Colombia, hacia el departamento del Cauca. Son 200,000 personas que hay como objetivo, pues, misionero. Y miren esta información que da la Sociedad Bíblica Colombiana. Ellos iniciaron para que ustedes vean, por favor, un poco la magnitud del trabajo. Este trabajo inició en la traducción al Antiguo Testamento desde el año 2006. O sea, ¿cuántos años? ¿Cuántos años van? 15 años. Y el proyecto es 2022, o sea que la meta o el objetivo final de entrega se está aproximando para el otro año, 2022. Y hablando un poco de costos, miren esto, tiene un costo que supera los 3.000 millones de pesos colombianos. 3.000 millones de pesos hacer este trabajo. Y piensen por favor un momento y meditemos acerca de la cantidad de tiempo que se lleva haciendo esta traducción. Ahora, una cosa que me parece muy bonita y que está ocurriendo con estos hermanos es que la Sociedad Bíblica ha capacitado de manera intensiva a algunos hermanos nativos, líderes nativos, que se encargan de hacer la tarea también con todas las comunidades, incluyendo los niños. O sea, desde los niños empieza la tarea con estas comunidades. Y ellos, uno de los objetivos que tienen es tratar, y esto ha sido motivo de apoyo del gobierno nacional, es tratar de rescatar algunas de las costumbres propias de los pueblos nativos, porque lo que ocurre es que entre ellos más se acercan a la civilización, lo que hacen es perder algunas de sus costumbres y de sus culturas, incluyendo el idioma. Pero algunos, los más ancianos, se resisten a ello y quedan en el analfabetismo, quedan en muchas cosas de la ignorancia y no tienen la Biblia en su idioma. Entonces, este trabajo se hace para lograr llegar a ellos y alcanzar a ellos. El otro pueblo es la etnia Guayú. La etnia Guayú es la que está ubicada al noreste de Colombia, que comprende la Guajira, todo el norte de Colombia, y comprende parte del este, llegando hacia Venezuela, al estado de Zulia. Eso es parte del trabajo que se está haciendo también con estas etnias. 600,000 indígenas, un poco más de representación que los Nasa. 600,000 hacen parte de esta etnia Guayú. Ellos no tienen acceso a la Biblia completa en su lengua. Y muchos de estos indígenas realmente no comprenden el español. Aunque están en Colombia, no comprenden el español.
¿Cuál ha sido uno de los desafíos? Los predicadores no pueden compartir la palabra de Dios debido al desafío lingüístico y bueno, y además está en riesgo la lengua para desaparecer. ¿Cuál es el objetivo que plantea la sociedad bíblica? El objetivo es alcanzar a los indígenas pertenecientes al pueblo guayú con la Biblia completa en su idioma nativo, por medio de la traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento, o sea, que esté todo el canon completo, al idioma guayunaiki. Y esto está enmarcado en un proyecto que también incluye la evangelización y la distribución de la Biblia. O sea, no solo es hacer la traducción de la Biblia, yo pienso mucho cuando ayúdenme por favor, que Felipe creo que es el que le dice al eunuco, ¿cuál fue la pregunta? ¿Entiendes lo que lees? Claro, porque este sí la tenía en su idioma, pero aún así, ¿qué pasa? No la entendía. Entonces, ¿cuál es el gran esfuerzo que se tiene que hacer? No solo es la traducción, que como les digo es un magno esfuerzo, es grandísimo, sino que requiere recursos, requiere misioneros, requiere personas capacitadas para ir, pero no solo personas capacitadas para ir, sino saber explicar y enseñar la Biblia, ¿sí? Traducirla, distribuirla y enseñarla. ¿Y eso es tarea de quién? ¿De quién creen? Esa es tarea de cada uno de nosotros, como heraldos o como mensajeros del rey. Entonces, ¿cómo podemos involucrarnos en estas tareas? ¿Cómo podemos involucrarnos en este trabajo? Yo en algún momento les nombré que los equipos de traducción son equipos interdisciplinarios, grandísimos. ¿Qué quiere decir esto? Personas especializadas en diferentes fuentes o ramas de trabajo académico para la traducción. Tiene que haber personas conocedoras de los idiomas originales de la Biblia y esto no es fácil. Esto requiere muchísimo trabajo, esfuerzo, dedicación y personas capacitadas. Requiere personas expertas en semántica, en lingüística, en arqueología, en antropología, en sociología, en historia, en teología e interpretación bíblica, en exégesis. O sea, el trabajo es un trabajo realmente grande y nosotros a veces lo ignoramos. Nosotros a veces ignoramos este trabajo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y por esto habíamos hecho hincapié, hermanos, en que pudiésemos juntos como iglesia aportar una ofrenda específicamente a este proyecto de traducción de la Biblia en lenguas nativas? Yo creo, y lo aprendí alguna vez escuchando a misioneros, que había tres formas básicas de ser parte activa como iglesia en las misiones. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cuál es la primera? Ofrendar. Orar. ¿Y cuál es la otra? Y ser parte de la misión. ¿Cierto? Entonces, ¿en cuál de esas vamos a estar involucrados o en todas? ¿Por qué no? Que si usted, ¿por qué damos esta información también? ¿O por qué es importante que todos tengamos esta información? Para que esto haga parte aún de nuestros procesos, nuestros tiempos devocionales, para que en nuestra oración personal o en nuestra oración familiar, ¿por qué no en nuestra oración eclesial incluyamos esas peticiones de oración? ¿Sí? Que el Señor permita que se pueda hacer este proyecto y terminar este proyecto y se pueda ver digamos, avance plantador, porque en últimas, ¿cómo debe terminar este proceso? No solo traducir la Biblia, distribuirla y enseñarla, sino que habría un cuarto proceso que no mencioné, pero que es lógico en esta cadena, y debe terminar con plantación de iglesias. Cuando se logra poner la Biblia en un idioma, lo que termina ocurriendo es que va a haber iglesias locales. Y si ustedes recuerdan bien, la iglesia local es una embajadora del reino de los cielos. Entonces, cada lugar donde hay una iglesia local, hay una embajada del reino, ¿sí? Y pues esa es la tarea de los embajadores. De hecho, muchos de los embajadores, cuando los envían a otras naciones, lo que tienen que hacer es empezar a conocer la nación donde está, el idioma donde está, y luego funciona como embajador con la nación que lo está enviando. Entonces, la iglesia local termina siendo una embajada del reino de los cielos
y siendo parte activa en este proyecto misionero, que así es como termina. Entonces miren que hemos visto muchas cosas muy, muy bonitas digamos, de otras personas, otras lenguas, de nuestra propia nación, de lo que ocurrió con el Qumran, que hace 8 días creo que fue la clase que pudieron ver, y cómo esto también es una providencia de Dios en medio de todo el proceso de traducción bíblica. Toda esta información no es para que la dejemos en el archivo y digamos, bueno, ahora sabemos un poquito más acerca de traducciones bíblicas, sino que, por favor, de manera activa, incluya esto en su devocional y ore por los hermanos que hacen traducción. Oremos para que Dios levante más personas especialistas en estas áreas de trabajo, ¿por qué no? De nuestras propias iglesias locales, quizás el Señor pueda levantar lingüistas, ¿qué más? Semánticos, traductores, ¿por qué no? Que el Señor use teólogos, ¿por qué no? Podemos ver que el Señor haga eso también y seamos parte de esto. Lo segundo es, hermanos, seamos generosos con el proceso de traducción bíblica y aprendamos a ofrendar para estos proyectos. A veces, casi siempre, se nos olvida y terminamos siendo esquivos a la obra de Dios. Miren que a mí me parece que debemos aprender a aterrizar estos conceptos de la Biblia. Por ejemplo, leímos en Apocalipsis que hay un ángel que tiene el evangelio eterno y que su tarea es predicarlo a todas las naciones y las lenguas. Y eso a veces se queda por allá como para pintar un cuadro. Tan bonito, un ángel con un rollo anunciando. Pero ¿cómo? ¿Cómo aterrizamos esa idea, hermanos? ¿Cómo es que esto se hace una realidad? ¿Qué es lo que Dios ha usado? Dios en su infinita sabiduría le plació usar barro, o sea, a nosotros, para que hagamos esta tarea. Y yo creo que el Señor, a veces de pronto oramos y decimos, Señor, envía personas que tengan dinero. Yo creo que sí, Dios pone personas que tienen mucho dinero para apoyar en estos proyectos. Pero también nos quiere usar a nosotros así no tengamos mucho dinero. Porque yo creo que Dios trata tanto con la codicia y la avaricia del rico como con la codicia y la avaricia del pobre. Cuando un rico no quiere dar, es la misma avaricia que cuando un pobre no quiere dar 1,000 pesos. Es la misma, exactamente la misma avaricia. Entonces, yo creo que el Señor trata con nuestros corazones también, para que aprendamos a ser generosos. Yo no sé si lo has pensado, hermano, de esa manera, pero nosotros a veces le pedimos al Señor, y dice Santiago, que no recibimos porque ¿qué? Porque pedimos mal, y por lo general es ¿para qué? ¿Ustedes recuerdan? Para gastar en nuestros deleites. Y entonces, esto se ha vuelto un cliché y miren que nosotros mismos hemos hecho que muchas de nuestras prácticas religiosas se vuelvan motivo de blasfemia en el mundo. ¿Por qué? Porque terminamos enriqueciéndonos, haciendo mal uso del dinero, pero el Señor quiere que avancemos en la obra del Evangelio y que avancemos en el proyecto de la Biblia a todas las naciones y las lenguas. Así que, hermanos, la segunda invitación sería aprendamos a ofrendar. ¿Están de acuerdo? Y desprendámonos un poquito. Y les voy a dar un reporte a la fecha. Dijimos que íbamos a tomar una ofrenda durante este mes y hasta el momento, ¿ustedes quieren saber el valor recibido hasta el momento? No, ya lo superó un poquito, Rodri. No, y no es está bien. Y si fuera solo eso, pues lo haríamos. Pero es que yo quiero exhortar los hermanos a que coman menos empanadas, menos pizza, menos hamburguesa y ofrenden en la obra misionera. Hasta el momento ingresaba una ofrenda de 4,000 pesos. Y nos queda un domingo. Entonces yo espero que esta semana, ustedes lo habían olvidado porque ustedes son tan olvidadizos como yo, y esta semana podamos poner la mano en el drill y superar ese tope. Sí, no les voy a decir que recojamos 500,000 ni 1,000,000, y si fuesen 50,000, eso vamos a llevar a la sociedad bíblica, y si fuese 100,000 entre todos, pues eso vamos a hacer, pero quiero animarlos porque hasta el momento no lo hemos hecho. Entonces que no se quede aquí como en un anuncio de púlpito, pero yo tengo que dar este informe, que es real, así que los animo, si ustedes lo quieren hacer hoy, lo pueden hacer hoy,
en las sobres puede poner ahí ofrenda misionera o ofrenda para traducción bíblica. Hoy y el próximo domingo, y podamos entregar esta ofrenda. Yo pido que algún hermano me pueda acompañar cuando vayamos a entregarla para que esto sea transparente y esté bien en el registro, aunque también lo podemos hacer por vía electrónica y queda el registro aún para la contabilidad nuestra. Entonces yo les animo a eso, ¿listo, hermanos? Y lo tercero es, la otra forma de involucrarnos en este trabajo misionero ¿cómo? Ir, ser parte de la misión. ¿Y ahí cómo estamos? A otras lenguas. Está un poco complejo, ¿cierto? A ver, Dani. Ajá. Como se digo, en de 15 días, así sea ir y pasar la esquina, pero cuando pensamos en las naciones como iglesia, también está la tarea de enviar. Porque una técnica de William Carey, que cuando él se fue, él dejó una iglesia que lo envió y que estuvo pendiente de él. Claro. Dijo, yo voy a la mina, pero sostengan las otras y no se van a poder hacer la mina. Claro. Entonces está la tarea de la iglesia de enviar. Ok. Muy bien. Entonces, hay dos formas de involucrarnos en el ir. Y es que alguno de nosotros puede ir, pero si no voy, también envío o enviamos como iglesia local. Y miren que ahí vuelve y toca las fibras del recurso. Porque cuando enviamos a alguien también, ¿qué hay que hacer? Sostener. No lo podemos, pues sostener la cuerda con la ilustración de William. Porque si no sostenemos la cuerda, ¿qué pasa con la persona? Se cae. Y yo creo que para los que hemos tenido experiencia en el trabajo eclesial, mis hermanos, ¿cierto? Lo sabemos, muchas veces aquí hay falencias. Uno se emociona, lo envían a uno y después uno dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Ahora, oremos y indaguemos, investiguemos por conocer un poco más acerca de lo que pasa aquí en Colombia. A mí me parecería que eso es importante. De pronto, aún saben que hay otra labor que quizás podemos hacer y orar, involucrarnos, y es que aunque algunos hermanos están haciendo trabajos en lenguas no alcanzadas, hay muchos sectores de Colombia que son de lengua española, castellana normal, y no hay iglesias locales, no hay evangelio, hay mucha idolatría, hay mucha brujería, hay muchos sectores de Colombia donde predomina la brujería y no hay todavía iglesias locales. Saben, recientemente escuché a alguien decir, pero es que la iglesia más cercana me queda a 120 kilómetros. ¿Usted se imagina eso? Y la persona llamó porque estábamos invitados a una emisora para hablar, que ustedes algunos la han visto, la conocen, que a veces nos invitan, es una emisora por internet, y la persona llama al hermano y le dice, pastor, envíeme prédicas, hermano, envíeme algo porque no tenemos donde congregarnos. Esa es una realidad también acá en Colombia. Y hermanos que muchas veces tienen que caminar 2 horas para ir a una iglesia. Ahora, tenemos otro factor tremendo, que en muchos lugares podría haber iglesias, pero no hay iglesias de sana doctrina. Entonces, usted va a lugares donde encuentra oración fuerte del Espíritu Santo, encuentra, ¿qué más? Ayúdenme. Testigos de Jehová, adventistas, encuentran mormones, y a veces nosotros no estamos haciendo presencia y de pronto estamos como amontonados aquí en la ciudad preocupados porque otro hermano está trabajando en una iglesia. Entonces miren que el desafío es grande y yo les invito, hermanos, a que miremos un poco también hacia nuestra nación y tengamos objetivos claros de orar por nuestra nación y atrevernos a conocer un poco más acerca de nuestra nación y a salirnos de nuestra comodidad y hacer mucho para la obra del Señor. Si quieren, yo les voy a poner un poquito la tarea más cercana todavía. Dios ha permitido y ha usado a Edwin y a Claudia en Biotá con un trabajo misionero que están haciendo en toda lo que se conocería como la región del Tequendama, pero también con la del alta, ¿cómo es que se dirige hacia Cundinamarca y Tolima? Creo que es Alto Magdalena, Medio Magdalena y Bajo Magdalena, si no estoy mal se divide en esas 3 secciones.
Y Edwin dice que han ido a visitar cualquier cantidad de iglesias que están a gritos pidiendo: envíennos un tratado, ayúdennos con un Nuevo Testamento, ayúdennos con recursos, envíen misioneros. Y hermanos, de verdad, nosotros a veces aquí estamos así, echándonos airecito y muy tranquilos. Que estas cosas, más que información, generen en nosotros un desafío a la obediencia y atrevernos a ir y a decir, como en últimas, cuando el Señor obró en la vida de Isaías, él concluyó y dijo: Señor, heme aquí, ¿qué más? Envíame a mí. Y Pablo, cuando habla del trabajo misionero en Romanos, hace alusión a Isaías diciendo: bueno, ¿y cómo oirán si no hay quien les prediquen? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Esto también es para nosotros, hermanos, que como iglesia tengamos ese objetivo misionero y que Dios sobre tanto en nuestros barrios, localidades, ciudades, en nuestras zonas rurales, en nuestros municipios en Colombia, en nuestras etnias no alcanzadas dentro de Colombia, y si lo vamos ampliando en el continente, y si seguimos ampliando, hay mucha labor por hacer. Termino diciendo lo siguiente con un informe que dio el pastor Pablo James de ESI. Hace 15 días hablamos, está en África haciendo capacitación, se me olvida ahora la ciudad en la que estaba, estuvo en Marruecos y en otra ciudad que ahora olvido el nombre, y dice: capacitamos 250 facilitadores ESI para enseñar la palabra. Y yo le digo: wow, 250, pues porque aquí uno convoca 10 y llegan 6. Entonces uno dice: wow, 250. Y él dice: Sebas, 250 para África. No es absolutamente nada. Pero lo que sí es cierto es que Dios está poniendo un despertar, y eso lo hace solo Dios, por volver a la palabra en todo el mundo. Eso es algo que Dios está haciendo en esta época. Dios está inquietando a las personas a volver a la senda antigua, a volver a la palabra de Dios. La gente se cansó también del evangelicalismo y de los movimientos que promueven cosas que la Biblia no dice, pero Dios está poniendo hambre. Y si Dios está poniendo hambre, ¿sabe qué necesita? Meseros. Meseros rápidos que ni no dejen caer la copa y vayan. ¿Sí? Dios necesita personas. Rogad al Señor de la mies, que envíe ¿qué? Obreros a la mies. Hermanos, y ahí estamos tú y yo en todos estos desafíos, desde los más pequeños hasta los más grandes. El Señor nos quiere usar orando, nos quiere usar ofrendando, y nos quiere usar yendo y enviando, siendo parte de la misión. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a aplicar estas verdades, y oremos por los proyectos misioneros que conocemos, oremos por Equipando Siervos, oremos por lo que la Sociedad Bíblica está haciendo en Colombia, oremos por, ellos se llaman Samaritan Spurs, ONN, que es con quien está Edwin y Claudia en la región del Tequendama, pero eso no es solo ahí, está en todo Colombia, ¿no? Es yendo a los niños, dándoles un regalo, pero también ponen el Nuevo Testamento en sus manos, pero que Dios levante personas para que les enseñen el Nuevo Testamento a los niños. Entonces, y sé que hay más entidades que están haciendo labor. La Sociedad Bíblica Trinitaria, hermanos, mensualmente imprimen cualquier cantidad de Nuevos Testamentos para regalar. Y saben, yo quiero decirles con tristeza, yo me muevo mucho en el campo de diferentes pastores y siempre encuentro en las bibliotecas 20 y 30 Nuevos Testamentos ahí acumulados. Como que uno dice: pastor, pero ¿te regalaron el Nuevo Testamento para que haga parte de tu biblioteca? ¿O te regalaron el Nuevo Testamento para que lo pongas en manos de otros? ¿Qué podría yo seleccionar para darle o no darle a alguien un Nuevo Testamento? ¿Cuál es mi labor? Entrégalo, siembra, y si te dan la oportunidad de enseñarlo, enséñalo. Entonces, miren que tenemos varias entidades: Sociedad Bíblica Trinitaria, Sociedad Bíblica Colombiana, lo que hace ONN y demás misiones. Sé que el Seminario Reformado de Colombia trabaja mucho en el campo misionero, en Medellín, y pudiésemos seguir nombrando. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es orar por esto, apoyar esta obra e involucrarnos en esta obra, hermanos, para que
esto no sea solo veámonos un ratico el domingo. No, la labor por hacer es grandísima. Y claro, yo sí quiero que nos veamos un ratico el domingo. Pero aquí somos equipados. Dice Efesios 4. El Señor nos equipa en la iglesia local para ir y hacer la obra, ir y hacer la misión. Amén. ¿Les parece si oramos? Yo quiero invitarles a que estemos en pie y vamos a orar y dar gracias al Señor.